Vamos a estar trabajando con la regulación de la temperatura corporal y, por supuesto, su relación con el ejercicio físico. ¿Cuál es el rango normal de temperatura del cuerpo humano? En condiciones normales está entre los 36 a 38 grados Celsius. Los números precisos son estos: límite inferior, límite superior. En este rango tan estrecho es que se encuentra normalmente la temperatura corporal. Este rango es logrado mediante mecanismos de termorregulación o regulación térmica que son muy, muy precisos. Pero, ¿cuándo el organismo se sale de ese rango de normalidad de su temperatura? Hay tres situaciones que comienzan con la letra E, entonces si nos guiamos por esta mnemotecnia, las tres E nos van a permitir recordar esas posibles causas. Por un lado, un entorno con temperaturas extremas, sea por ejemplo muy frío o muy caluroso, el ejercicio físico prolongado de una intensidad moderada o alta y que es realizado en un ambiente caluroso también va a predisponer a que la temperatura del cuerpo esté por encima de los 38 grados. Y la enfermedad, en particular cuando hay fiebre. Recordemos que fiebre es a partir de los 38 grados. Entonces, vamos a suponer que un jugador de fútbol en la noche previa a un partido tiene fiebre y tenemos que decidir si va a jugar o no, si puede jugar o no. Es una situación que se da con mucha frecuencia, pero hay que tener en cuenta qué es lo que sucede allí. El cuerpo humano, si se somete a actividad física, evidentemente de que va a aumentar su temperatura, va a tender a aumentar, y si está con fiebre, entonces lo único que se lograría es recalentar aún más el cuerpo humano. Y eso no es bueno ni para la salud ni para el bienestar del jugador, evidentemente que jugaría sintiéndose muy mal, muy incómodo. Aumentaría además el riesgo de deshidratación, porque en la fiebre hay sudoración y con el ejercicio físico más sudoración. Entonces es un problema adicional que puede existir. Por eso es que un jugador con fiebre, eh, digamos, como un concepto general, no debería estar practicando actividad física. Lo ideal sería que guarde reposo. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Conducción, convección, evaporación del sudor y radiación. Por estos mecanismos físicos es que el organismo va a perder o ganar calor. ¿La conducción en qué consiste? En la transferencia de calor mediante el contacto directo, sea entre músculos y piel o entre el cuerpo y el exterior. Un ejemplo, cuando se está sentado se transfiere calor desde el cuerpo hacia el asiento. Allí claramente hay una conducción porque hay una transferencia de calor por contacto directo. En la convección, el calor se transfiere porque el cuerpo está rodeado por aire o líquido en movimiento. Un ejemplo de aire en movimiento es practicar actividad física en un día ventoso. Un ejemplo de líquido en movimiento es durante la natación. ¿Cómo funciona la convección? Parte del calor transferido hacia el entorno, vamos a suponer hacia líquido durante la natación, hace de que el líquido que rodea el cuerpo se caliente, pero como este líquido está en movimiento, ese líquido que adquirió calor se va a desplazar y se va a alejar del cuerpo. De inmediato va a ser sustituido por líquido que estará a menor temperatura. Entonces se va a mantener el gradiente de temperatura entre el cuerpo y el líquido que lo rodea. Mientras existe esa diferencia de calor, se va a mantener la transferencia desde el cuerpo, donde el calor es mayor, hacia el líquido, donde el calor es menor. Con respecto a la evaporación del sudor, simplemente destacar que solamente la secreción del sudor no contribuye a la pérdida de calor. El sudor, para que pueda contribuir a la pérdida de calor, tiene que evaporarse. De nada sirve que el cuerpo quede sudado si no se evapora el sudor. La radiación es otro mecanismo de transferencia de calor que funciona principalmente durante el reposo. Consiste en radiaciones infrarrojas del espectro electromagnético. ¿Cuál es el principal mecanismo de transferencia de calor en reposo? Es la radiación. Un 60% de la pérdida de calor que ocurre durante el reposo
corresponde a la radiación. Existen pérdidas imperceptibles de líquido mediante evaporación a través de la piel, pero también por los pulmones, por la ventilación alveolar. Cierta cantidad de moléculas de agua van a pasar al estado gaseoso, se van a evaporar, y así también existen pérdidas por esta vía que no son evidentes, pero tiene su contribución en la pérdida de calor, pero también en la pérdida de líquido del organismo. ¿Cuál es la contribución de los mecanismos de transferencia de calor en reposo y en el ejercicio? La evaporación. En el reposo contribuye a 20% de la pérdida de calor, pero en el ejercicio a un 80%. La enorme mayoría del calor que se pierde durante el ejercicio físico corresponde a la evaporación del sudor. La radiación, como vimos, es muy importante durante el reposo, o 60% de la pérdida de calor en reposo es gracias a la radiación, y tan solo 5% durante la actividad física. La conducción y la convección participan durante el reposo en un 20% y durante la actividad física en 15% de la pérdida de calor. ¿Cómo incide la humedad en la evaporación del sudor? La humedad, recordemos que es el porcentaje de moléculas de agua del aire que están en estado gaseoso. Entonces, en la medida en que exista un alto porcentaje de humedad, eso significará que una gran cantidad de moléculas de agua estarán en estado gaseoso alrededor del cuerpo. En la medida en que más moléculas de agua rodean el cuerpo, menor será la tendencia a que las moléculas de agua del sudor se evaporen y se sumen al estado gaseoso. Menor será el gradiente entre las moléculas de agua en estado líquido, en el sudor, con respecto a las moléculas de agua en el estado gaseoso pertenecientes al aire que rodea el cuerpo. Por lo tanto, un alto porcentaje de humedad reduce la evaporación del sudor, entonces hace que la piel quede mojada con un sudor caliente que está goteando, pero que no se está evaporando. Entonces, el concepto fundamental al que hay que llegar es que el sudor que gotea es líquido caliente, pero que no representa una pérdida de calor significativa. ¿Cuál es la temperatura corporal durante el ejercicio? La temperatura corporal interna, es decir, de la profundidad del cuerpo, a nivel de órganos, de vísceras, puede llegar a los 40 grados Celsius, pero la temperatura muscular, algo más, 42 grados Celsius. ¿Y esto por qué es? Porque los músculos esqueléticos son los generadores, principales generadores de calor del cuerpo humano. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la temperatura corporal que deben funcionar para mantener en ese rango muy estrecho de temperatura corporal normal entre 36 y 38 grados? Por un lado existe un centro termorregulador que es como un termostato ubicado en el hipotálamo, una parte del sistema nervioso central, en la base del cerebro. El centro termorregulador va a recibir datos de receptores térmicos llamados termorreceptores. Hay dos tipos de termorreceptores, centrales y periféricos. Los centrales se hallan precisamente en el hipotálamo y se encargan de sensar la temperatura de la sangre. Los periféricos se hallan precisamente en la periferia, en la piel, y detectan la temperatura de la piel y la temperatura del entorno del cuerpo. Con esos datos suministrados por los termorreceptores, ese centro termorregulador elabora una respuesta que es enviada a los efectores, órganos encargados de ejecutar y de cumplir esa respuesta para mantener la temperatura corporal dentro del rango de normalidad. Esos efectores son los vasos sanguíneos de la piel, los músculos esqueléticos, las glándulas sudoríparas, las glándulas endócrinas, productoras de hormonas como las hormonas tiroideas, y las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y la grasa parda también interviene porque la grasa parda es un tipo especial de tejido adiposo que genera calor. Puede establecerse una competencia por el flujo sanguíneo entre la piel y los músculos en la medida en que el cuerpo comienza a recalentarse durante la actividad física. Ocurrirá una vasodilatación a nivel cutáneo para que la sangre pueda transitar por allí, por la periferia del cuerpo, y ceder o perder calor hacia el entorno. Pero esa sangre que llega a la piel es sangre que
no está llegando a los músculos y por lo tanto los músculos ven reducida la cantidad de sangre que les llega y por lo tanto reciben menos oxígeno, menos glucosa y entonces se encuentran con una dificultad para seguir llevando adelante su metabolismo y la contracción muscular. El ejercicio físico en un ambiente caluroso implica una menor irrigación muscular porque parte de la sangre se está dirigiendo hacia la piel. Por lo tanto, se favorece el metabolismo anaeróbico de tipo láctico. Esto implica un mayor consumo de glucógeno y con ese vaciamiento de los depósitos de glucógeno y esa mayor producción de lactato, existe un riesgo mayor de fatiga muscular. Al mismo tiempo, existe una mayor sudoración, una mayor pérdida de líquido, que conduce, o por lo menos tiende a una deshidratación. En la medida en que la deshidratación es severa, termina reduciéndose el volumen total de sangre o volemia. ¿Por qué? Porque parte del agua que se pierde es agua perteneciente al plasma sanguíneo. A menor volumen de sangre, menor volumen sistólico. Esto entonces reduce el gasto cardíaco y determina un menor rendimiento, un sobrecalentamiento en la medida en que menos sangre puede destinarse a la piel para eliminar el exceso de calor, además de entrañar riesgos para la salud. ¿Cómo se logra la aclimatación al calor? Por un lado, porque a medida que transcurre el tiempo de entrenamiento, como una adaptación, aumenta la volemia, es decir, que esa competencia entre piel y músculos por el flujo sanguíneo va a reducirse mediante mayor cantidad de sangre circulante. Entonces va a haber más sangre para repartir entre los músculos, para el metabolismo muscular, para la contracción muscular y la piel para eliminar el exceso de calor. Además, otra adaptación es el inicio más temprano de la sudoración a medida que el cuerpo se comienza a recalentar y una mayor sudoración en áreas claves, tal vez no de la cantidad de sudor total, pero sí en determinadas áreas aumenta la sudoración. Existe además una mayor retención de iones en el organismo, se pierden menos iones mediante la sudoración. Existe un menor uso de glucógeno y por lo tanto menor producción de ácido láctico y menor riesgo de sentir fatiga. Y una mayor volemia implica entonces un rendimiento muscular mejorado, una producción mayor de sudor y además de evitar la fatiga. ¿Qué sucede con el frío y el metabolismo? En la medida en que para contener el calor el cuerpo produce una vasoconstricción periférica, esto determina una menor movilización de ácidos grasos desde el tejido subcutáneo. Entonces, como un concepto general, si hay calor, ocurre una vasodilatación periférica, si hay frío, una vasoconstricción